Gloria a Dios, bendito Padre. Alaba al Señor, para que el Señor nos siga acompañando, siga estando con su presencia, que tome el control. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre que bendiga esta reunión, que nos dé ese gozo, esa alegría, que nos dé esa sensibilidad de sentirlo. Oh Señor, Padre mío, Dios Todopoderoso, toma tú el control, Padre Santo, Dios Santísimo. Que seas tú, Señor, que sea tu palabra, Señor, resonando, Señor, en nuestros corazones, Padre mío, Dios Santísimo. Hoy que iniciamos este proceso, Señor, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Que tú seas, Señor, Padre Santo, que sostengas esto, Señor, Padre mío. Que tú, Padre Santo, pongas ese propósito en mis hermanos, de que lo que inicie lo termine, Señor, Padre mío. Tú eres el que haces todo, Padre mío. En tus manos lo ponemos, Padre Santo, Dios Santísimo. En el nombre precioso de Jesús, lo ponemos en tus manos. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a iniciar, hermanos, este curso de discipulado. Muchos ya lo tomaron, pero yo espero que va a ser diferente, hermanos. Espero que yo estoy poniendo toda mi confianza en que el Señor les muestre algo diferente ahora. Y entonces vamos a iniciar. Ahorita les hago más extensa la introducción. Vamos a empezar con el primer tema, que es la salvación. Les voy a pedir, por favor, si abrimos ahí las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Creo que este es un versículo que todos ya no lo sabemos de memoria, gloria a Dios. Y entonces, de hecho, nos tenemos que aprender todos estas citas bíblicas. Entonces esta ya la tenemos de memoria. Entonces leemos el Evangelio de San Juan 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y les empezaré diciendo, hermanos, que Dios nos ama. Dios nos ama, y ahorita esperemos que yo pueda deslumbrar esa cuestión sorprendente por su amor. También voy a pedir que si una de mis hermanas o uno de mis hermanos si me ayuda a leer, hermanos. ¿Y por qué el tema de la salvación? ¿Por qué necesitamos de un Salvador? Hermanos, porque venimos de una raza caída, venimos de una maldición, y esa maldición ya viene en nuestra sangre, viene en nuestra carne. Entonces, por lo tal, traemos nosotros ya esa maldición. Les voy a pedir que si por favor me acompañan a leer Génesis 2, del versículo 7 al versículo 9, si me pudieran ayudar alguien con el micrófono. Gloria a Dios. Entonces Génesis 2, de versículos 7 a 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí vemos cómo nuestro Padre dice aquí que Él plantó este huerto para la humanidad. Cuando Dios crió al hombre y a la mujer, Él preparó este huerto y les dio lo mejor. Imagínense un huerto que preparó el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo iba a estar ese huerto? No le faltaba nada, hermanos. Tenía lo mejor para la primer hombre y la primera mujer, para Adán y Eva. Él se los plantó, él mismo lo hizo para ellos. Maravilloso ellos. Pero dice que también plantó ahí el árbol
vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, entonces vemos esto. Si por favor seguimos leyendo, ahora leemos del versículo 15 al 17, por favor. Gloria a Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces Dios, después de que ya plantó este huerto, instala al hombre y a la mujer y les da unas advertencias. Entonces en este huerto tan precioso, tan hermoso, a ellos, a Adán y a Eva, hermanos, no les faltaba nada. Tenían todo lo que tenían que tener. Ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No les faltaba nada, tenían todo. O sea, no tenían nada que ambicionar, no tenían nada que desear, estaban bien. Pero Satanás siempre es al pendiente y siendo enemigo de Dios, también enemigo de nosotros. Si leemos ahí, hermana, igual en Génesis 3, versículo 1 al 6, por favor, hermano. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí está el pecado, ahí está la desobediencia, hermanos. Desobedecieron a Dios. Dios les había dicho que de ese fruto no podían comer, y el diablo astutamente puso esa necesidad en ellos. Esa necesidad no estaba en ellos, no había en ellos, pero Satanás puso esa necesidad. Muchos de nosotros, hermanos, también a veces Dios nos ha provisto para que podamos vivir conforme a una vida tranquila, una vida con Él, pero a veces llega el diablo y nos pone tentaciones como que necesitamos, si tenemos televisión necesitamos cable, si en tiempo de lluvias que necesitamos carro, necesitamos el carrito, en fin, Satanás nos pone necesidades que a veces no ponemos, pero eso es lo que nos hace ambicionar. Y a veces el ser humano nunca está conforme, nunca está contento. Si hoy tiene un aumento en su salario, después va a querer más y más, y nunca estamos conformes, ¿no? Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos da. El Señor nos provee. Es algo que yo quisiera transmitir, hermanos, que Dios nos ama. Y Dios quiere que estemos bien, y Dios quiere y busca que nosotros estemos bien, y lo da lo que nosotros necesitamos, nos provee de lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros vemos al mundo, y el mundo es el que nos quiere convencer que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. Hermanos, lo único que nosotros necesitamos es estar en paz y estar bien con nuestro Señor, estar bien con nuestros hermanos, aunque nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted hoy se convierte, resulta que su marido no se convierte. Si usted se convierte, su esposa no se convierte. Si usted se convierte, los hijos no se convierten. Y si usted no se convierte, sus hermanos, sus padres no se convierten. Entonces, hermanos, siempre es esa inconformidad que va a haber, pero nosotros el único que tenemos que buscar es agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar esa salvación. Entonces somos una raza caída, una raza que quedó maldecida por la desobediencia. El pecado que ofendió al Señor fue la desobediencia, y desobedecimos al Señor. Entonces hemos sabido ya las consecuencias que pasó. Entonces Dios expulsó al hombre y a la mujer del huerto, y ya no les permitió entrar. Y murieron, hermanos,
murieron espiritualmente. No murieron en la carne, pero espiritualmente sí murieron. Quedó en la carne. Entonces Satanás ahí tuvo su triunfo porque ahí empezó a contaminar y contaminó al hombre. Y ese pecado, la humanidad lo viene arrastrando. Y lo vemos inclusive en un niño pequeñito, un niño pequeño, un bebé que no tiene pecado, no tiene nada que hacer, pero ya desde muy chiquito, ustedes ven ya quiere hacer su voluntad, ya quiere hacer su sagrada voluntad. Pues ahí vemos cómo traemos ya ese gen de rebeldía. Entonces tenemos que pedir también al Señor que nos ayude para poder educar a los niños. Bueno, entonces cuando nuestra raza quedó el pecado, íbamos inminentemente a un peligro. El peligro es que íbamos a esa muerte eterna. Y entonces, pero Dios provió el plan de salvación. Y entonces nuevamente les voy a permitir leer Juan 3:16, ese versículo que ya todos nos lo sabemos de memoria, hermanos. Juan 3:16, y vamos a tratar de ahí partir, hermanos, para poder entender que tenemos un gran Salvador, hermanos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermano, es el núcleo, el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio, hermanos. Ustedes analizan este versículo, estas palabras, 9, 10 palabras que tiene este versículo, tienen una profundidad tremenda, hermanos, que yo me siento indigno de mencionarlo, pero lo tengo que comentar y lo voy a comentar como el Espíritu Santo me dé a entender, hermano. Es un versículo que a veces ha sido mal interpretado, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces la mayoría de la gente lo ha tomado que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, si Dios amó al mundo y vino a morir por todo el mundo. Y no, hermanos, él sí trajo la salvación y quiso ser salvador, pero lo trajo para todo el mundo. Pero quiere decir que no nomás lo trajo para el pueblo de Israel, sino que todos tienen la oportunidad de encontrar en Él la salvación. Pero, hermanos, no todo el mundo va a ser salvo. Entonces, por eso tenemos que analizar bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo el mundo tiene la oportunidad, pero hay una condición: tenemos que creer. Y es lo que yo quisiera ahí ahondar. ¿Realmente creemos en el Señor? ¿Creemos en Dios? ¿Tenemos puesta realmente esa fe en el Señor? Y ahorita, entonces aquí ya les hago, ahorita entramos con la introducción. Este es el manual, muchos de ustedes ya lo tienen. Pero no lo trajeron, hermano. Eso fue error mío porque no les informé que tenían que traerlo, pero ahí les voy a pedir que ojalá realmente se interesen. Y esto es lo que yo quisiera interesarles. ¿Cuántos lo quieren, hermano? ¿Quién tiene? Alzan su mano fuerte. Monse, alza. Ok. Mire, entonces, este manual dejó ya de editarse. No entiendo por qué se dejó de editar. Tiene un fundamento muy básico para iniciarse en la doctrina. Y nosotros tenemos que ver, hermanos, por qué creemos en el Señor Jesucristo, por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que entenderlo, tenemos que entender nuestra doctrina. Entonces esto ya se dejó de editar. Yo fui a la librería, también fui yo a Portables y les dije, ¿por qué? Les pregunté que por qué habían dejado de editarlo y qué material estaban usando ahora para dar la doctrina.
Me mostraron el material y sí compré el material, pero hermanos, cuando empecé yo a analizarlo, no, es muy vago el material, no es como este, que realmente trae el fundamento. Entonces, si alguien desea adquirirlo, hermanos, así encargolado, como está así, más o menos tendría un costo de 100 pesos. Pero si lo quiere encuadernado, porque para mí esto es es algo, una joya, es algo para mí muy hermoso, porque a mí me ha servido de mucho. Si lo quiere usted encuadernado, pues tendría un costo como de 200 pesos. Entonces, ya sea que lo quiera usted encuadernado, así encargolado, o encuadernado, sería un costo como de 200 pesos, más o menos. Entonces, ustedes se acercan con la hermana Noemí y le dicen: yo lo quiero engargolado o lo quiero encuadernado. Y ustedes, yo les voy a pedir que si pueden traer su lápiz, su cuaderno, o si ustedes gustan aquí, ya que tienen ustedes su cuadernillo, aquí mismo pueden empezar a anotar, hermanos, lo que ustedes vayan considerando que es importante. Ahora también estamos iniciando ya este curso. Yo les pido que si ustedes tienen una duda, alguna pregunta, si quieren corregir algo, lo pueden hacer, hermanos, pueden levantar su mano y pueden hacer cualquier señalamiento. Entonces, ya ustedes saben, ojalá realmente haya un interés, ya sea en engargolarlo o encuadernado, pero sí, yo les pediría que sí se interesen y checarlo, hermanos, porque realmente, para mí realmente es algo muy precioso. No sé por qué se dejó de imprimir. Bueno, hermanos, entonces aquí tenemos, hermanos, que nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque era inminente, hermanos, llegar a esa muerte eterna. Entonces, Jesucristo preparó nuestra salvación. Y es lo que tenemos que ver, hermanos, porque nosotros tenemos que tener esa creencia, es creer en Jesucristo, creerle a Él, no más creer, sino creerle a Él. Y hemos visto, hermanos, que, por ejemplo, ponemos nuestra fe, pero nuestra fe está basada en las circunstancias. O sea, podemos decir: yo voy a ir al templo si no llueve, voy a ir al templo si mi familia me apoya. Entonces, como que ponemos nuestra fe en las circunstancias, hermanos, y nosotros tenemos que poner la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros decimos: yo creo en Él, no en las circunstancias, hermano, no en lo que pueda suceder, sino simplemente creerle a Él. Quiero terminar el curso, quiero aprender, lo hago. Quiero salir, quiero hacer la salida, quiero participar en la que vamos a ir ahora a Morelos, ahí al bosque. Uno propóngaselo, hermano, pero tenga esa creencia en que el Señor Jesucristo, si Él quiere, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo que yo quiero también expresarles es que Jesucristo nos ama, hermano. Jesucristo nos ama. Y es sorprendente ese amor, porque nosotros éramos enemigos de Cristo. Muchos de nosotros todavía no creemos en Él, muchas veces lo aborrecemos todavía no nos hemos entregado a Él y estamos confiados. Dios es amor y en eso nos confiamos. Dios a la mera hora nos va a salvar, pero, hermanos, tenemos que tener también esa cuestión de nosotros, si realmente hemos creído en el Señor, si realmente tenemos esa fe en Él, no esa fe en nuestras circunstancias, sino esa fe en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice aquí otra cita bíblica en Romanos 5:8, dice que, y aquí lo pone como texto áureo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, nosotros éramos pecadores, Dios no soporta el pecado, Dios no tolera el pecado, y aún así el Señor vino y vino por el amor a nosotros. Miren, hermanos, por ejemplo, los ángeles se rebelaron y no fueron perdonados. Ellos ya fueron enviados, el infierno ha sido preparado para ellos, hermanos. Y sin en cambio nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos da una oportunidad y oportunidad y oportunidad. Hoy todavía tenemos oportunidad, hoy todavía las puertas están abiertas del par en par.
Pero el Señor no tarda en venir, hermanos, y tenemos que buscarlo. Entonces, ¿cómo podemos darle las gracias al Señor? Nosotros tenemos que venir y decir, Señor, ¿cuál es el precio? Y yo les puedo decir, el precio es tu vida. Es la vida, es tu vida, entregársela al Señor. Entrégate con confianza, porque Él es nuestro Salvador. Ten confianza en Él. Pero tenemos que desprendernos, hermano, de todos esos sentimientos y pensamientos que tenemos y entregarnos al Señor. ¿Usted cree que el Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, usted cree que el Señor nos va a fallar? El Señor va a estar con nosotros, hermano. Y entonces, hermanos, vemos que el hombre natural no entiende esto. ¿Cómo es posible que el Señor sea nuestro único Salvador? Y aparte, Él es el que perdona nuestros pecados. Y aparte, Él es el que nos llama. O sea, Él hace todo. Él nos llama, Él perdona nuestros pecados y Él nos da la salvación. Entonces el hombre natural dice, no lo puedo yo entender. Pero hermanos, simplemente, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Solamente aclamar al Señor. Clamar al Señor, hermanos, porque Él es nuestro Salvador, ¿sí? Y nosotros no está nada. Yo puedo decirle, puede venir el Señor y decir, Señor, aquí estoy, mira, yo me quemaba las pestañas, yo consumía el talento, yo no faltaba al templo, ¿dónde está mi corona, Señor? Y me puede decir, apártate de mí, no te conozco. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle, que nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Todo está en Él. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es aclamarle, bendecir al Señor, hermanos, porque nosotros éramos sus enemigos. Si alguien me ayuda a leer Colosenses 1:21, hermanos, para que vamos a entender cómo es posible que el Señor nos amó aún nosotros siendo sus enemigos. Colosenses 1:21, si son tan amables. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces imagínense, el Señor nos ama. ¿Usted haría algo por su enemigo? ¿Usted iría a ver algo a su enemigo? Y sin en cambio nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él vino y nos amó. Él vino y nos rescató. Él es nuestro Salvador, hermano. Entonces, nosotros creemos que la salvación es universal, es para todo el mundo, que Cristo murió por todos y que nos va a hacer, pero que también nosotros, fíjese que lo malo que consideramos que tenemos ese libre albedrío. Yo decido si acepto o no acepto a Cristo. Y todavía nos ponemos en ese plan, hermanos, cuando solamente nosotros tenemos que saber que nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de su salvación, necesitamos de esta vida eterna, hermano. Cristo vino a morir y vino a morir por el amor que tiene, hermanos, que tiene hacia nosotros. Cristo mismo en su oración, allí en la oración de San Juan 17, capítulo 17, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. 17:19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Él vino, y también dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Él vino por nosotros, vino a salvarnos, hermanos. Inclusive hay dice que yo no vine por los del mundo, sino yo vine a salvar a los que tú me has dado. Entonces el Señor, hermanos, ahí hace esa cuestión, esa separación, de que el Señor vino solamente por nosotros, por los que hemos creído en Él, hermanos. Entonces hemos visto, hermanos, que nosotros, nuestra raza pecó, nuestra raza cayó, pero Él en su infinito amor nos vino a rescatar. Entonces Dios ha provisto la salvación para nosotros en el precioso nombre de su Hijo. Entonces Dios dice,
amó Dios a este mundo, ese mundo que está disponible, y ese mundo piensa que Dios está disponible para él, pero solamente ha dado Jesucristo a su Hijo único, unigénito, solamente para aquellos los que han creído, hermanos, porque solamente Jesucristo dio ese sacrificio perfecto. Hermanos, tenemos que creer en Él, porque solamente Él podía hacer ese sacrificio. Nadie más podía hacer ese sacrificio. Solamente Él podía salvarnos. Solamente Él puede darnos esa salvación, hermanos. Entonces, porque ese sacrificio que él hizo fue aceptado por el Padre. Y entonces Él puso Él aceptó ese sacrificio, porque todo aquel que en Él cree, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Si leemos Efesios 2, 8 y 9, hermanos, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ahí vemos que es la salvación, es del Señor Jesucristo. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que la salvación es del Señor Jesucristo. Y les voy a repetir, dice ahí en Juan 17, 19, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces el Señor Jesucristo vino a salvar al mundo, pero el mundo no se va a salvar porque solamente el requisito es que crean en el Señor Jesucristo, que crean en ese sacrificio, que crean en Él. Entonces, si nosotros creemos, vamos a obtener esa salvación, hermano. Entonces, por eso está aquí este versículo que nos dieron de base, que es Juan 3:16, hermanos, porque tenemos que ver esta base, hermanos, porque el Señor manda a su Hijo unigénito y dice, para todo aquel que en Él crea. Es para todo aquel que Él crea, hermanos. Pero si nosotros no creemos en Él, hermanos, entonces nos vamos a perder. Tenemos que creer en Él, tenemos que hacer esa conciencia, hermanos, si realmente nosotros creemos en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos nosotros, hermanos, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa fe en Él. La salvación es de Dios, entonces Él nos ha dado. Entonces, igual dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, Él fue el que nos eligió. Nosotros no hicimos nada, Él lo que nos eligió. Por eso muchas veces no entendemos, hermanos, que si estamos aquí por la salvación, porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos, hermanos. Entonces, el Señor quiere que tengamos esa libertad, hermanos, de ese peligro inminente en lo que estamos. Y Cristo, porque Cristo nos ama, hermanos. Cristo es el que ha puesto ese amor en nosotros. Y dice Juan, si me ayudan a leer, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros creemos en Él, y entonces ya no somos engendrados ni de sangre,
sino por de la voluntad de carne, sino de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros dejamos ese pecado, dejamos esa maldición. Pero tenemos que creer en Él, hermanos, tenemos que liberarnos de esa maldición y tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos ha elegido a nosotros. Dice, si podemos, me ayudan a leer Juan 3, 18, 20. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, nosotros tenemos que venir a la luz. La luz es Jesucristo. Si nosotros no venimos a Él, hermanos, aquí dice una palabra muy fuerte: aborrecemos a Cristo. Nosotros, hay otras versiones que dicen odiamos a Cristo. Si nosotros no venimos a la luz, hermanos, estamos aborreciendo al Señor. ¿Ustedes realmente lo aborrecen, hermano? ¿Usted prefiere estar en la oscuridad que venir a la luz? ¿O tiene ese temor, hermanos, de que si usted viene a la luz se va a reflejar su vida? Nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Aquí dice, hermanos, que si nosotros no venimos a la luz, aborrecemos la luz. Es una palabra fuerte, hermanos, pero nosotros en un momento dado tenemos que tener ese agradecimiento con el Señor. Tenemos que venir con Él. Él es nuestro Salvador, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, ser conscientes de esa gran salvación, hermanos, de ese gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, porque Él, en base a su preciosa sangre, creo que nos limpió de todo su pecado. Hermanos, el Señor se hizo maldito y fue a la cruz y nos quitó, nos libró de todos sus males. Y si nosotros tenemos esa confianza en el Señor, hermanos, si nosotros creemos que Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, llevó todos nuestros males, llevó toda nuestra maldición, hermanos, nosotros estamos libres, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entonces, nosotros, Jesucristo es nuestro único Salvador. No vamos a depender, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer, hermanos. No vamos a depender de nuestras propias fuerzas. El Señor Jesucristo, Él es nuestro único Salvador. Si nosotros analizamos que solamente en Él, hermanos, tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él. Les voy a repetir, muchas veces podemos decir, hay un mal dicho que dice, la fe mueve montañas. Está mal dicho, hermanos, porque la fe no es poderosa. Quien mueve la montaña es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe puesta en Él, solamente en Él. Que no caigamos en esas circunstancias, hermanos, de que estemos bajo esas condiciones de estar viendo si las circunstancias son favorables a nosotros o no. Muchas veces hemos venido aquí, hermanos, y le pedimos al Señor, el Señor nos concede lo que le pedimos, y muchos de nosotros nos vamos. Muchas veces venimos y no nos concede lo que tenemos y nuevamente nos vamos. No, hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entonces, Él vino y nos amó, hermanos. Él nos dio ese amor a pesar de que nosotros éramos enemigos, hermanos. Eso es lo sorprendente de ese amor que Él tiene con nosotros. Entonces, la gente piensa que Cristo vino y murió por todos y que a la mera hora todos vamos a ser salvados. Pero no, hermanos, ahí es muy clara la palabra. Solamente el que ha creído en Él, el que ha creído en su sacrificio. Entonces, tenemos que entregarnos a Él, hermanos, porque todo el que viene a Él no lo rechaza. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Entonces, todo lo que venga a Jesucristo, todo lo que venga a Él, Dios no lo va a rechazar. Entonces nosotros tenemos que buscar aclamarlo, hermanos, estar siempre con Él, venir con gozo, les voy a repetir, no depender
Si venimos a alabar, si me gusta la alabanza, voy a alabar, voy a levantar las manos. No, hermanos, tenemos que entregarnos a Él, tener esa disposición de siempre buscar su compañía, de buscar su presencia del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer? Entonces, al principio, hermanos, sí, adelante. Bien, hermanos, tenemos que comprender que la salvación no la elegimos nosotros, Dios nos elige a nosotros. Podemos escuchar muchas veces la palabra Mesías. La palabra Mesías quiere decir el ungido. El hebreo es Hamashiach, que viene de la raíz Mesach, que es ungir. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el que ungía era Dios, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos. ¿Sí, hermanos? Hermana Montserrat, ¿tú sabes que el aceite se junta con el agua? ¿Se juntan o no se juntan? ¿Nunca has hecho ese experimento? ¿No? Bueno, ¿alguien que haya hecho ese experimento? No se juntan, se separan inmediatamente. En ese término, hermanos, el Mesías es el ungido de Dios. Y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, también la salvación es un ungimiento. Y no es por voluntad de nosotros. Si usted dice, yo soy salvo, está mal, como lo está diciendo el hermano, y por eso me atreví a hacer esta aportación. Porque si estoy diciendo que mi fe es grande, pues no, mi fe no es grande, el grande y el poderoso es el Señor. Entonces a muchos se les preguntan, ¿eres salvo? Y que dicen, sí, soy salvo, cuando deberíamos decir, el Señor me ha salvado. A mí, al decir me ha salvado, también me está diciendo, me ha ungido. Amén, hermanos. El aceite tiene dos propósitos. El primer propósito es separarnos. La palabra aguas en la Biblia, o agua, tiene muchas connotaciones. Si vemos la profecía, dice la bestia que salía de las aguas, es decir, las aguas significan mucha gente. Pues somos separados por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El aceite tiene dos funciones. Cuando somos ungidos, por eso dice el Espíritu Santo también, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Entonces, si recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, entonces también somos separados. ¿Sí, hermano? La palabra ungir quiere decir separar, apartar, seleccionar, pero no es de nosotros. Para que, por uno de los grandes errores que a veces el cristiano comete es, yo ya soy salvo, pero le falta por qué es salvo si no es de nosotros. ¿Sí, hermanos? Porque somos salvos, ya somos salvos y caemos en ese error, como está diciendo el hermano. Un día el Señor a todos nos va a llevar, ¿por qué? Porque ya somos salvos y no es así. Tenemos que tener bien entendido eso, hermanos, porque el aceite también sirve para dar luz, que ahorita lo acaba de también mencionar el hermano. Y la lectura que hicimos, a veces no podemos venir a la luz. ¿Por qué? Muchos no pueden venir a la luz. ¿Por qué? Porque no han sido ungidos, hermano. ¿Sí me explico? No han tenido ese ungimiento y están batallando. ¿Cómo luchamos con eso? Si la salvación es, hermanos, para una vida eterna, con nuestros niños nos enfrascamos más en su escuela, porque nuestra mente sigue aquí, porque nuestro pensamiento es de qué va a vivir, de qué va a comer, cómo se va a sostener, cuando realmente nuestro pensamiento debe de ser cómo llegar a la patria celestial. Ese es verdaderamente el concepto de la salvación. Somos salvos, hermanos,
para prepararnos. Somos apartados del mundo, separados de las tinieblas, para poder ir a la patria celestial. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta? Entonces, hermanos, todos, una pregunta que les hago: ¿todos somos salvos o todos somos pecadores? Todos somos pecadores, hermanos. Y somos salvos por gracia. Y entonces somos salvos por esa dádiva, hermanos, por ese don que Dios nos da. Es un regalo, la salvación es un regalo que el Señor nos da. Entonces tenemos que buscar esa seguridad. Y no confundirnos, hermanos, porque a veces en el mundo pensamos que yo que estoy aquí adentro me voy a salvar y los que están allá afuera se van a perder. Pero la Biblia dice que no. Entonces no podemos nosotros, yo no puedo asegurar ya mi salvación y decir, yo ya soy salvo. Tenemos que estar con el Señor Jesucristo siempre, buscando agradarle a Él, buscando la voluntad de Él. Yo siempre recuerdo cuando murió la mamá del hermano Max. En esa misma semana que murió la mamá del hermano Max, se murió también la reina Isabel de Inglaterra. Aquí en la tierra, hermanos, si vemos y comparamos las presencias de la reina Isabel y la madre del hermano Max, el mundo aquí le daba más importancia. Sin en cambio, hermanos, cuando esa misma semana que se presentaron ante el Señor, valían igual para el Señor. Y quien había amado más al Señor tenía esa cuestión de presentarse a la luz, hermano. Entonces yo decía, a ver, se presentan y la reina, con tanto lujo que tuvo aquí, pero se va a presentar igual que la hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana, perdón? Felicitas. Entonces imagínense, la reina, se iba a presentar la reina Isabel y la hermana Felicitas. Hermanos, iban bajo las mismas condiciones. Entonces imagínense, allí yo me daba cuenta cómo es posible. Aquí este mundo nos hace ver otras cosas, hermanos, pero lo importante cuenta es que nosotros lleguemos ante la presencia del Señor, con ese gozo, con esa alegría, con esa paz, con esa tranquilidad, y sabiendo que vamos a buscar esa vida eterna allá, hermanos. Entonces aquí nosotros estamos de paso, hermanos. Estamos de paso solamente, y es lo que tenemos que pensar. Aquí estamos de paso. Ahora de veras, hermanos, yo quisiera, Jesús, cuando tú te entregas la vida a ellos, el Señor no te va a desamparar. Hoy en día vemos que la semana pasada hubo gran convulsión aquí en nosotros, entre los habitantes, porque vemos que tan fácilmente se pueden matar a personas, y una impunidad, hermanos, tremenda, que hoy en día pueden matar tan fácilmente a las personas, quitadas la vida y no pasa nada. Y entonces la gente se alarma y empieza a poner sistemas de seguridad, pone cámaras, hasta compra perros, sus carros va y los brinda. Hermanos, ¿por qué? Porque se ve esa inseguridad que hay aquí en la ciudad. Pero es gente que está confiada, depositando su fe en el hombre mismo, en las autoridades. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador. Entonces nosotros vivimos en esa paz, en esa tranquilidad. Tenemos que salir, vamos a trabajar, nos subimos al metro, andamos en la calle, pero tenemos que buscar. Imagínense, hermanos, y también si usted se levanta en la mañana y lo primero que hace, se encomienda al Señor Jesucristo. En vez de decir en la mañana, 5 minutos más y ahorita me levanto, decir no, 10 minutos menos y me levanto a poner mi día en el Señor. Si usted pone su día en el Señor, hermano, en la mañana, usted va a tener esa seguridad, hermano, de que el Señor va a estar con usted. Pero tenemos que tener esa confianza de que realmente Él es nuestro Salvador. Si Él vino a salvarnos, es porque Él nos ama, hermanos. Entonces tenemos que tener esa confianza plena en Él y sentir su presencia, hermanos. Igual nosotros no podemos andar tras los hijos, los llevamos a la escuela, se van a la escuela y no podemos estarlos cuidando, hermanos, pero el Señor Jesucristo está con nuestros hijos, está con nuestra esposa, está con el esposo. El Señor Jesucristo está ahí, hermanos. Por eso es lo que le digo, que si usted entrega su vida diciendo, Señor, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Porque tú has sido mi Salvador. Y
Y hermano, no caer en ese conformismo de decir yo ya soy salvo, sino que tenemos que buscar esa salvación todos los días, empezando, hermanos, poniéndonos en la mano del Señor en una oración, buscando la palabra del Señor en las mañanas. Imagínese que usted salga con un versículo del Señor y lo analizando en el día, y todo el día estar analizando ese versículo, hermano, usted se va a llenar de bendición. El Señor nos ama, el Señor es nuestro Salvador, pero tenemos que tener, hermanos, ese agradecimiento con Él, porque Él nos vino a amar, y le voy a repetir, nosotros éramos enemigos, nosotros éramos pecadores, y el Señor vino y nos dio ese amor. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿cómo podemos corresponderle al Señor? ¿Cómo nosotros podemos estar correspondiéndole al Señor? ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que venir y confesar nuestro pecado. Pero hermanos, tenemos que venir y confesarnos todo nuestro pecado, no guardarnos o no buscar un pretexto al Señor. Señor, aquí está mi pecado, y decirlo tal y como es, decir nuestro pecado, arrepentirnos, hermano, no buscar ese remordimiento de conciencia solamente, sino cuando venimos a arrepentirnos. ¿Y qué es cuando encontramos ese arrepentimiento? Es que eso que ya venimos y nos arrepentimos, ya no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, arrepentirnos y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro Salvador personal. Muchas veces creemos, hermanos, que pues mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, y pues yo voy a ser salvo. Estoy en las oraciones de ellos, hermanos, pero la salvación es personal. Jesucristo vino a salvarnos personalmente a cada uno de nosotros. Entonces no podemos tampoco confiarnos, hermanos. Muchas veces también venimos y pedimos oración. Oiga, hermanos, oren por mí porque tengo esta enfermedad, porque voy a hacer unos análisis médicos, porque estoy pasando por esta situación económica, porque estoy pasando por esta tribulación en mi familia. Venimos y pedimos oración, pero nosotros no oramos, hermanos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar en esa comunión con el Señor y venir, hermanos, y decirle: Señor, gracias por esa salvación. Nosotros no podemos, todavía yo siento que no podemos ver esa enorme salvación, porque tendríamos que estar viendo el infierno para decir: Señor, mira de lo que me está salvando. Y tenemos que estar siempre con Él y pensar, hermanos, que nosotros somos esos escogidos por el Señor. Nosotros no somos parte de ese mundo, nosotros ya somos aparte. Y como decía la hermana Darlé, hermanos, donde nosotros nos presentemos, tenemos que llevar ese testimonio de que somos cristianos. A veces nos encontramos con personas y decimos: yo soy cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? Yo también soy cristiano. ¿Pero cómo no eres cristiano? ¿Pero tu testimonio? Sí, pero soy cristiano. Por favor, entonces mejor no digas que eres cristiano. Entonces, hermanos, donde nosotros nos paremos, tenemos que dar, nosotros inclusive nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, sin necesidad de que nosotros digamos: soy cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que demostrarlo. A veces no se da uno cuenta cuando somos cristianos, hermanos. Y la cuestión de este manual, hermanos, no es que nosotros adquiramos conocimiento, no es que nosotros, hermanos, conozcamos de Dios. Lo que uno pretende con este curso, hermanos, es hacer discípulos. Nosotros lo que queremos, hermanos, es hacer discípulos del Señor. Es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere, a que nosotros seamos esos discípulos, llevar esas nuevas de salvación. El Señor quiere que llevemos esas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque ese es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos: proclamar que el Señor Jesucristo vino y nos salvó siempre a nosotros, hermanos. Y entonces, ¿qué significa la palabra salvación? La palabra salvación, ¿alguien me lo puede decir? Libertados del pecado. Entonces nos ha libertado y aparte nos ha salvado de ese peligro eminente. Hermanos, la salvación no es una cuestión de opción. Solamente hay dos cuestiones: la muerte eterna o la vida eterna.
¿Qué usted escoge, hermanos? Aquí no es cuestión, no hay opción. Nosotros estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados por el Señor. Tenemos que darle gracias al Señor por esa gran salvación. Tenemos que decir, Señor, gracias. Aquí está mi vida, Señor. Porque el Señor es lo que Él ha hecho grandes cosas por nosotros, hermanos, y nos ha dado esa salvación. Y esa salvación no es para todos, esa salvación solamente es para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cumplir ese requisito. El Señor va a hacer todo, Él hace todo. Él inclusive, hermanos, hace que nosotros nos arrepintamos, Él nos llama y Él nos limpia. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es aclamar al Señor. Pero si lo que tenemos que hacer es aclamar al Señor y no lo hacemos, entonces, hermanos, ¿dónde va a estar nuestra salvación? Entonces, uno de estos fundamentos de nuestra doctrina, hermanos, es que el único que nos puede salvar es Jesucristo. No es que nosotros hagamos un acto, no que nosotros hagamos una obra y que nos salvemos. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Él es el que hace todo, hermano. Nosotros no podemos hacer nada más que alabarle y glorificarle. Yo les invito a que hagamos que busquemos esa salvación y que estemos con Él, hermano. Porque hoy estamos aquí, hermanos, y hoy cumplimos, pero fácilmente mañana podemos caer y nos olvidamos, hermanos. Hemos visto cómo ya hay personas que ya no vienen. Hay que pedirle al Señor porque regresen, porque se está perdiendo ese regalo, hermanos. Ese regalo que Dios vino nos está dando a nosotros y nosotros lo podemos dejar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar ese don precioso que es la salvación. Y nosotros tenemos que cuidarlo, hermano, porque si no cuidamos nuestra salvación, tenemos la muerte eterna. Entonces, hermanos, no podemos poner excusas para decirle al Señor, Señor, gracias por la salvación. Señor, yo creo en ti, hermano, Señor. Todos somos pecadores, todos somos, Señor, y todos somos amados incondicionalmente, hermano, Señor. Tú nos viniste a salvar del pecado, de la muerte. Por tu sangre preciosa somos rescatados. Oh Señor, gracias porque la salvación ha sido para todos, pero solamente los que hemos creído en ti vamos a ser salvados. Es una garantía de vida, hermanos. Es como comprar un seguro, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, esa garantía que el Señor nos ofrece, hermanos. Entonces tenemos que estar con Él y concedernos ese gran premio. Entonces todos tenemos que estar seguros, hermanos, acudir, estar con el Señor y buscar siempre en su palabra, hermanos, esas respuestas, las dudas que nosotros podemos tener y decirle, Señor, la mayor obra que tú hiciste, Señor, es haberme venido a salvar a mí, Señor. La gloria es tuya, Señor. Toda la obra es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se mueve, el Espíritu Santo es el que hace todo, hermanos. Nosotros nomás tenemos que ponernos en sus manos que Él haga. Entonces, hermanos, y aquí hay algo bien importante. Fíjese que también, por ejemplo, la fuente del poder está aquí en la iglesia. La fuente del poder está aquí en la iglesia. Porque yo puedo decir, yo voy a buscar la salvación. Pero aquí hay una fuente, hermanos, y la fuente de poder está aquí en la iglesia. Y aquí, hermanos, créanme que yo se los he dicho aquí, lo que se dice palabra del Señor. Y se dice tal y como es una verdad absoluta. Entonces nosotros, aquí se da eso y se dice, el mayor dador es el Señor Jesucristo. La mejor dádiva que Él hizo es que nos regaló a su Hijo. Entonces es una cosa maravillosa, hermanos, ese amor que Él nos tiene, hermanos. Él nos ha reconciliado, Él nos invita a esta amplia salvación, hermanos. Entonces, hermanos, el camino es simple. Solamente tenemos que creerle a Él, confiar en Él, afirmar y decirle, Señor, tú eres mi Salvador, eres mi Salvador,
Eres mi bendición, hermanos. Entonces, hermanos, este regalo no es limitado, no es negociable, es inmutable, es universal, pero solamente es para uno mismo, hermanos. Es para mí solito, hermanos, es para mí. Este regalo lo vino a dar a todos, pero el Señor quiso que yo lo recibiera. Y si yo ya lo recibo, entonces tengo que agradarme y alabarle al Señor, decirle gracias, Señor, porque voy a tener la vida eterna. Y eso nos debe preocupar, eso nos debe preocupar para estar siempre con Él, buscándolo, hermanos. Y como yo se los he dicho a la gente joven, a los niños, imagínense un jovencito, un niño que desde esa edad le entrega su vida al Señor Jesucristo. Tiene mucha garantía en su vida, hermanos. Entonces él tiene puede andar con el Señor y tener esa facultad, hermanos. El mundo nos engaña, el mundo nos invita, nos llama, y siempre vamos, hermanos, siempre dejamos las cosas que a veces no valen la pena por lo del Señor. A veces vamos por algo momentáneo. Yo tengo lástima que no puedo fundamentar mi testimonio, hermanos. Había una persona que se recibió de ingeniero de sistemas en el año 1992. Se recibió de ingeniero de sistemas, consiguió un trabajo muy bueno, tenía 28 años. Su trabajo era, en aquel entonces, como estaba en auge lo que es el sistema de computación, él tenía un buen salario en la empresa, compró su carro, compró su casa, vestía de lo mejor, hermanos, un carro del año, el último modelo. Y él tenía ese lujo de decir, hoy me voy a Cuernavaca, este fin de semana me voy a Acapulco, me voy a Cuernavaca. Ese día agarró, se subió a su carro, el último modelo, y se iba a ir a Cuernavaca. En el camino, hermanos, tuvo un accidente, su carro se volcó, él vivió, pero perdió la memoria. Totalmente perdió la memoria. En su trabajo, pues ya lo pensionaron, quedó inservible. ¿De qué le sirvió, hermanos, tener ese título de ingeniero de sistemas? ¿De qué le sirvió tener tanto dinero si al final de cuentas a los 28 años, hermanos, perdió todo lo que tenía, todo lo material? Pero, hermanos, por eso nosotros tenemos que buscar, porque hoy podemos tener trabajo, hoy podemos tener dinero, pero mañana, ¿quién nos garantiza, hermanos? Nuestra vida, yo veo el cuerpo humano, nosotros somos tan frágiles, hermanos, que ¿quién nos garantiza que el día de mañana vamos a estar bien? Solamente el único que nos puede garantizar es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscarlo y confiar en Él. Decir, aquí está mi día, empezar mi día. Y cuando nosotros hoy regresemos a nuestro hogar, decirle, Señor, gracias. Gracias porque hoy me diste un mensaje. Hoy me dijiste que te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si podemos analizar ese de tal manera, hermanos, de tal manera dio a su Hijo, de tal manera su Hijo vino y sufrió, de tal manera, hermanos, padeció por nosotros, tomó el lugar que nos correspondía. Ese de tal manera tenemos que analizar, hermanos. Entonces hoy que nos llevemos este versículo, ya lo sabemos de memoria, hermanos. Entonces si nosotros lo llevamos y decimos de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces seamos agradecidos. El único Salvador, hermanos, es el Señor Jesucristo. Nadie más nos podía dar esa salvación, nadie, porque se necesitaba ser santo y solamente Jesucristo cumplía todo ese requisito de santidad. Y Él vino y dio su vida por nosotros. Nosotros podemos decir, dio la vida por todos, no, hermanos. El Señor Jesucristo vio la cara de cada uno de nosotros, nos vio a la cara, nos vio a nuestro rostro y vino y dijo, por ti voy a morir, por ti voy a salvar. Gloria a Dios, hermanos. Espero haberles dado alguna palabra, algún mensaje del Señor, que se lo hayan llevado, que hoy su tiempo no haya sido de balde, sino que realmente hayan recibido ese mensaje del Señor. Si usted recibió ese mensaje del Señor y usted sabe que el Señor es su Salvador,
pues venga y aclámele y dele gracias. Gracias, Señor, por esa